Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Espacio Liberal, programa informativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Ricardo Barón. Sintonía 1420 AM presenta Espacio Liberal. Buenas noches a todos los que me escuchan por el dial 1420 AM, así como por la página www.radiosintonía1420.com.be. Este programa, Espacio Liberal, llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo el Mago Martínez en la edición y grabación, Moisés López en los controles y en la producción general, quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Buenas noches, mis estimados oyentes. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hoy vamos a hablar del Estado social, de ese Estado que como un buen padre de familia nos da educación gratis, salud gratis, seguridad social, electricidad, agua, bolsita de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar del Estado social, ya que es la forma de Estado que esa mafia organizada, que son los políticos, nos impusieron a los venezolanos en el año 61 y que luego en el 99 fue replicado y repotenciado por la Asamblea Nacional Constituyente, donde el señor Chávez, para entonces presidente de Venezuela, tenía mayoría parlamentaria. Y esto es importante hablarlo, porque para poder entender el por qué actualmente en Venezuela ocurren cosas parecidas a las descritas en el libro del Apocalipsis, miren, hay que hablar del Estado social, que ya tiene entre nosotros 58 años, y de los efectos que ese sistema de organización produce en los humanos, en las personas, ya que es en el Estado social y en su manera perversa de organizar a la sociedad donde están, y a mí no me cabe duda de eso, las causas de la actual y trágica situación de Venezuela, que dicho sea de paso, todas las facultades de Derecho y de Economía de todas las universidades del país, salvo algunos valientes profesores, hacen apología de esa manera de organizar a una sociedad como lo es el Estado social. Miren, recuerden que les dije en el primer programa que aquí no íbamos a hablar de las noticias diarias del acontecer nacional, sino del por qué se dan las noticias que se dan, que son noticias de tristeza, de desolación, de desesperanza para todos los venezolanos que han decidido quedarse en esta especie de sucursal del infierno que es hoy Venezuela, y para los que se han ido a otras tierras también, ya que no es fácil comenzar de cero en un país que no es el tuyo, y el desarraigo, como me han contado amigos y familiares, es algo que duele y parece que duele muchísimo. Es un duelo que cuesta cerrarlo, y créanme cuando les digo que las causas de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de toda la desolación y de toda la tristeza que estamos hoy sufriendo los venezolanos, tanto los que nos hemos quedado como los que se han ido, está en la manera en que las mafias organizadas, que son los partidos políticos, decidieron organizar a la sociedad venezolana, tanto en el año 61 como en el año 99. Y esa manera de organizarnos fue mediante esa aberración que es el Estado social, o también llamado Estado del Bienestar. Y miren, si algo tengo que reconocerle a la izquierda, a los socialistas, son los nombres acertados que les ponen a las cosas, Estado social o Estado de Bienestar, porque fíjense, ya que si uno trata de oponerse a eso, al final siempre terminas quedando como una persona que es antisocial o a alguien que no le gusta ni quiere el bienestar, cuando lo cierto es que esa forma de Estado es inmoral, es inhumana, es injusta, es ineficiente, es inviable, y además de todo eso envilece al ser humano. Y miren, es peligrosísima, ya que el Estado social tiende siempre a ir hacia sistemas dictatoriales, autoritarios o totalitarios. Y eso, mis estimados oyentes, es lo que pasó en Venezuela, y de eso es lo que quiero hablarles hoy. Y fíjense, entrando ya en materia, después de la segunda, y haciendo un poco de historia sobre el origen del Estado social, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido ensayando en el mundo
especialmente en gran parte de Europa y en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos a partir de los años 30 con el presidente Roosevelt, un sistema de organización de la sociedad que es una versión, si se quiere, ligera, light del socialismo, y que es precisamente el Estado social, también conocido, como dije antes, como el Estado del bienestar, y que después de más de 70 años de ensayar ese modelo, ya existen pruebas concluyentes y contundentes de que el mismo, al igual que el sistema socialista, fue un error, y por lo tanto, más temprano que tarde, al igual de lo que sucedió con el socialismo, terminará siendo desechado por otras formas de organización que ya han demostrado en el país, en el pasado, perdón, porque en el país nunca lo hemos podido demostrar, sistemas que han sido más eficientes, mejores y cónsonos con la naturaleza humana. Y aquí estoy hablando del Estado liberal. Miren, en primer lugar, la razón por la cual afirmo que es un error seguir defendiendo ese modelo de organización radica precisamente en que el Estado social no es más que una fábrica de pobres que funciona en cámara lenta y que lamentablemente, como dije antes, es el tipo de organización social que ha imperado en Venezuela desde el 61, modelo que fue replicado en el 99 y que terminó tristemente degenerando en el actual sistema autoritario que ha convertido a cada venezolano en una historia de tragedias personales. Y fíjense en esto, el Estado social siempre terminará en el más absoluto fracaso al ser producto no de procesos evolutivos de ensayo y error, donde las mejoras que nos ayudan a avanzar como sociedad se quedan y los errores se van desechando, sino que es producto de las fantasías de los políticos que se sienten iluminados y detentadores de una mente privilegiada capaz de diseñar y organizar un modelo de sociedad en el que todos viviremos felices y que luego de 70 años de aplicación en el mundo, y esa es la absoluta verdad, ha resultado ser un colosal y total error. Y insisto, la evidencia empírica así lo confirma. Hecha esta pequeña introducción, yo creo que lo pertinente ahora es explicar a grosso modo cuáles son los errores en los que se basa el Estado social, y no solamente eso, cuáles son los efectos que el Estado social produce en las personas como usted y como yo. Miren, generalmente se dice que el Estado social busca dar a los que menos tienen, a los más desvalidos, una igualdad de oportunidades a través de la prestación de ciertos servicios gratuitos como educación, salud, seguridad social, etc. Es decir, el Estado social fundamenta la dignidad de las personas en que todo ser humano tiene derecho a una serie de servicios y prestaciones mínimos que les permitan poder interactuar sin desventaja frente a otros. O dicho de otra manera, en el Estado social las personas son libres y por lo tanto dignas en la medida en que reciben ayuda oficial, en que reciben ayuda del Estado. Y esos son los valores del Estado social. La gente es libre en la medida en que el Estado le da a las personas bienes o servicios para acortar así las diferencias sociales y darles de esa manera una oportunidad en la vida a los que menos tienen. Y en lo personal, mis estimados oyentes, lo que no me gusta de esa postura es que en el fondo lo que subyace en ella es que los gobernantes del Estado social están viendo a la sociedad, a las personas, como seres egoístas que no tienen incentivos ni deseos de ayudar al prójimo. Y es por eso que el Estado tiene que encargarse de los que menos tienen. Y eso, mis estimados oyentes, parte de una concepción, no solamente en mi criterio, sino de mucha gente, equivocada sobre lo que es la verdadera naturaleza humana, ya que la ciencia, miren, la sociobiología, por ejemplo, la economía experimental y la teoría de juegos demuestran que los seres humanos evolucionamos para cooperar. De hecho, cuando nosotros ayudamos a alguien, eso nos hace sentir bien. Pero además de eso, al Estado social se le olvida un valor fundamental, que es la solidaridad. Y esto es muy importante comentarlo, porque la solidaridad, como la entiende el Estado social, es total y absolutamente inmoral, porque es una solidaridad que el Estado auspicia y consigue mediante el uso de la coacción, a través de la cual algunos miembros de la sociedad, por lo general los más exitosos, son sacrificados en beneficios de otros, y eso es realmente inmoral. Y aquí estoy hablando del uso de la coacción estatal para quitar u obligar a algunos a trabajar en beneficio de otros. Miren, si el Estado social supone que todos somos dignos
y que tenemos derecho a una serie de prestaciones para alcanzar esa dignidad, la gran pregunta que hay que hacerse es ¿de dónde saca el Estado los recursos para sufragar esas prestaciones para todo? Bueno, miren, eso sale de algunos que están produciendo más que otros y son a esas personas que el Estado social les quita a la fuerza el producto de su trabajo para entregárselo a los demás, lo que significa que el Estado termina instrumentalizando a algunas personas en beneficio de otros. Y eso, según el filósofo Emmanuel Kant, es esclavitud. O sea, la esclavitud no es más que cuando las personas son empleadas como medios o instrumentos para realizar los fines de otro, es decir, cuando el ser humano es instrumentalizado por otro para alcanzar los fines de ese otro. Y miren, el Estado social, que es el tipo de Estado que tenemos en la Constitución actual y que el señor Hugo Chávez hizo reproducir en la Constitución del 99, porque es un tipo de Estado que concentra mucho poder, en especial en el Ejecutivo, las personas terminan siendo instrumentalizadas por los demás. Y lo que termina sucediendo es que se divide a la sociedad por grupos. Grupos de obreros, grupos de campesinos, grupos de mujeres embarazadas, grupos de niños, grupos de indígenas, afrodescendientes, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que da inicio a un proceso de saqueo entre todos, ya que la sociedad queda fragmentada por grupos que se enfrentan entre sí por la obtención de más y mejores privilegios estatales en perjuicio del resto. Tan es así, miren, que el legislador del Estado social solo dicta leyes mandato que reducen a la sociedad en sectores. No son leyes generales y abstractas aplicables a todos por igual como sería en un sistema de Estado liberal. Realmente son leyes que benefician a sectores a costa del resto, otorgando privilegios a unos y a otros no. Y eso, insisto, es inmoral. Y vean esto. El Estado social, mediante la coacción que representan los impuestos, despoja a quienes han creado riqueza con sus recursos, con su tiempo, con su esfuerzo y con su trabajo, para redistribuirlo a favor de quienes los gobernantes decidan, o entre algunos empresarios que merecen ser subsidiados al estar trabajando en aras del interés general. Empresarios que casi siempre terminan siendo amigos de los políticos, de los gobernantes, o empresarios que financiaron las campañas electorales de estos políticos y que, bueno, son premiados, recompensados con subsidios que son alimentados con dinero que el Estado social le quita a las personas, por lo general, a los más exitosos. Miren, y en definitiva, el Estado termina haciendo caridad con dinero con dinero ajeno, perdón, y además el legislador del Estado social le da órdenes positivas a las personas para que actúen de una determinada forma, incluso en su propio perjuicio, para así poder beneficiar a otros, y todo se hace por la fuerza, y quiero repetir hasta el cansancio, eso es inmoral. Fíjense, por ejemplo, con qué derecho o legitimidad el Estado social le ordena a una persona que se ha matado trabajando toda su vida y que con mucho esfuerzo y sacrificio pudo adquirir, por ejemplo, dos casitas, una en la que vive con su familia y otra para alquilar, y viene ahora el legislador, el gobernante, el Estado, y le dice a esa persona que tiene que arrendar su segunda casita al precio que ha sido establecido en la ley, porque ese es el precio justo. O cómo podemos legitimar, por ejemplo, desde todo punto de vista moral, que el Estado le diga a los productores de cualquier cosa cuánto tienen que producir o a qué precio vender y a quién vender. En definitiva, tenemos que estar conscientes de esto. El Estado social, la justicia social y las conquistas sociales per se son una falacia, y esa falacia radica precisamente en que no hay nada que justifique moralmente que el Estado pueda hacer el bien con el dinero de otra gente. Si el Estado social va a hacer el bien con dinero ajeno, dando cosas como educación y salud gratuitas, lo primero que tiene que hacer es sacárselo por la fuerza a las personas, lo que significa que la filosofía del Estado social en su propia esencia es una filosofía de violencia y coacción, es una filosofía contra la libertad, en definitiva es una filosofía contra el ser humano, porque debe usar la fuerza por la vía de la tributación para sacarle el dinero a la gente, y eso es inmoral porque es un robo. Pero como es un robo que se materializa a través de los impuestos, que son ungidos con la santidad que dimana de la ley, que a su vez es autorizada por unas personas
que dicen representarnos por haber sido elegidos democráticamente, eso nos parece algo, si se quiere, natural y hasta normal, porque hemos sido adoctrinados en ese sentido por el sistema de educación pública, ya desde que de chiquitos se nos enseña que debemos colaborar con las cargas públicas y con las cargas sociales, cuando lo cierto es, miren, que nuestro primer deber es con nosotros mismos, ya que si nosotros estamos mal, los que nos rodean van a estar mal, y en la medida en que estemos mejor, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros familiares, incluso nuestros amigos estarán mejor. Y fíjense, en el Estado liberal y capitalista, el Estado liberal emplea la fuerza y la coacción siempre de manera defensiva como segunda opción para repeler cualquier ataque violento e injustificado contra la vida, contra la libertad y contra las propiedades de las personas. En cambio, el Estado social emplea la fuerza y la coacción como primera opción contra sus propios ciudadanos para sacarle el dinero a la fuerza vía impuestos y así poder el Estado ayudar a los demás con el dinero de otros. Y todo eso se pretende justificar en la solidaridad, que al final termina siendo una solidaridad a punta de pistola, ya que lo que caracteriza a esta virtud es que es voluntaria y es espontánea, pero cuando es invocada, o sea, cuando la solidaridad es invocada en la ley, para justificar que el Estado puede hacer caridad con el dinero de las personas, deja de ser algo voluntario para convertirse en un deber legal cuyo incumplimiento puede generar sanciones. Recapitulando un poco de lo que hemos venido hablando hasta los momentos, estábamos tratando de hacer ciertas y algunas consideraciones sobre los efectos que produce el Estado social en las personas y cuáles son los errores y las falacias sobre las cuales pretende este Estado realmente hacer caridad con el dinero ajeno. Estábamos señalando como primer punto de que el Estado social es inmoral, y es inmoral porque a la fuerza, utiliza la fuerza, la coacción, para despojar, por lo general, a las personas más exitosas de sus recursos para, con ese dinero, dar salud, educación y ciertos servicios gratuitos a otras personas. También habíamos señalado que el Estado social es inmoral porque se basa no en leyes generales y abstractas aplicables por igual a todos, donde nadie tiene privilegios, sino que realmente basa el sistema en leyes mandato, que son leyes que son pensadas para ciertos grupos y para otros no, y que al final son leyes que terminan generando privilegios. Y como punto final habíamos señalado que la filosofía que subyace en el Estado social es una filosofía de coacción, de violencia contra el ser humano, porque para poder dar ciertas prestaciones a los que el Estado considera son las personas más desvalidas, necesita recursos, y esos recursos se los saca a la fuerza a las personas. De hecho, si usted no paga impuestos, el Estado puede demandarlo a través de un procedimiento, un juicio de ejecución de créditos fiscales para embargarle la casa o sus propiedades, para así conseguir los recursos para hacer caridad con el dinero de otras personas, y además incluso lo pueden meter preso por no pagar impuestos. Esto en cuanto a que el Estado social, en definitiva, es un Estado inmoral. Otra de las características del Estado social es que es inhumano. Y fíjense en esto. La sociobiología, la economía experimental y la teoría de juegos, que son las ciencias que más han estudiado este punto, demuestran que lo que permite la existencia de sociedades estables es que las relaciones entre individuos tienen que basarse en acuerdos y arreglos voluntarios, es decir, solamente relaciones que se basan en un ganar-ganar es lo que va a permitir que se formen sociedades estables y por ende prósperas, donde impere la libertad y la igualdad ante la ley. Por el contrario, sociedades basadas en relaciones de suma cero o en relaciones de explotación, miren, están condenadas al fracaso por no ser estables, y en ese sentido las relaciones parasitarias son de suma cero, ya que solo benefician al parásito y perjudican al huésped. Y si lo vemos bien, el Estado social termina siendo un parásito, una sanguijuela perversa que disfraza o disimula su parasitismo con la careta de la solidaridad, para así poder sacar a las personas los recursos que necesita para otorgar una serie de prestaciones mínimas a los menos afortunados. Y todo eso se hace a la fuerza. Por eso los impuestos se llaman impuestos, porque son impuestos, son obligatorios, no se llaman voluntarios. Y si lo vemos así, el altruismo que promueve el Estado social
termina siendo explotación, y una sociedad en la que unos ganan y otros pierden termina pervirtiéndose, y esa es la historia de los últimos 60 años en Venezuela. De hecho, el profesor en biología Klaus Jaffer de la Universidad Simón Bolívar, con la ayuda de un matemático venezolano cuyo nombre ahorita se me escapa en la memoria, no recuerdo el nombre, desarrollaron modelos matemáticos en computadora que demuestran que las sociedades más eficientes son aquellas que permiten y facilitan una mayor cooperación entre sus miembros. Y eso se debe a que el sentido de cooperación está en nuestros genes. Es decir, la cooperación es uno de los elementos claves que nos hacen humanos y que nos diferencian de la mayoría de los animales. En ese sentido, como está en nuestra naturaleza buscar la satisfacción de nuestros propios intereses, y además somos por naturaleza cooperadores, mis estimados oyentes, eso significa que no hace falta que ninguna autoridad nos obligue a actuar con coacción en nuestro propio beneficio o nos diga cómo debemos ayudar a los demás. Eso es algo que los humanos hacemos naturalmente, porque estamos programados genéticamente para actuar así, para pensar en nosotros mismos, y por eso el Estado social no funciona bien, porque quiere pensar por los demás, o sea, quiere pensar por nosotros, por usted, por mí, y desde ese punto de vista es contrario y lesivo a la naturaleza humana, al violentarnos esa naturaleza, ya que el Estado social, mire, desfigura, minimiza y neutraliza esos procesos de cooperación que espontáneamente se dan entre los humanos, y eso es inhumano, es antihumano. El Estado social, más bien con sus medidas de bienestar, con sus conquistas sociales, lo que hace es interrumpir los procesos normales de cooperación que se dan entre las personas. Y fíjense, hay dos formas, en mi criterio, de muchas, pero hay dos formas en especial en las que considero que el Estado social actúa de manera inhumana. La primera es cuando le otorga a la propiedad privada una función social, y la segunda, al producir este tipo de Estado, incentivos para que las personas dejen de cooperar con los demás de manera voluntaria, ya que este Estado lo que pretende es monopolizar la bondad y la caridad con dinero ajeno. Y fíjense en esto, en el sistema liberal, la propiedad privada es concebida como una especie de inhibidor que frena el poder del Estado. Cuando la propiedad privada no cumple una función social sino individual, el poder del Estado se limita, se frena, se inhibe, pero como la propiedad privada cumple una función social en este tipo de Estado, el Estado tiene el poder de ordenarle coactivamente a las personas cómo deben usar sus propiedades, y en esa misma medida el Estado tendrá mayor poder y por lo tanto habrá menores garantías a las libertades individuales. Entonces, en la medida en que exista mayor libertad para que las personas dispongan de su propiedad privada de la manera que más convenga a sus intereses, los ciudadanos tendremos mayores garantías para ejercer nuestros derechos y nuestras libertades individuales. Y bueno, mis estimados oyentes, vamos a un corte de la estación de Radio Sintonía, la emisora que se escucha porque te escucha. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Espacio Liberal. Estamos de vuelta con tu programa Espacio Liberal, y veníamos hablando de una de las segundas elementos que caracterizan al Estado social. Ya habíamos dicho en la primera parte del programa que es un Estado inmoral, y ahora estamos hablando de que es un Estado inhumano, porque precisamente este tipo de Estado coarta, impide, interrumpe, desfigura los procesos de cooperación espontáneas que se dan entre las personas. Y de las muchas maneras en que el Estado social interrumpe estos procesos naturales de cooperación que se dan espontáneamente entre nosotros, que hay muchas maneras que tiene el Estado de hacerlo, pero para mí las más importantes y que mayor incidencia producen en las personas es cuando el Estado le otorga una función social a la propiedad, y cuando el Estado pretende monopolizar la bondad y hacer caridad con dinero ajeno, ¿no? Señalábamos que la propiedad privada funge como una especie de inhibidor, como algo que limita el poder del Estado, y en la medida en que el Estado
tiene mayor poder para decidir qué es lo que deben hacer las personas con sus propiedades. En ese mismo sentido, el Estado adquiere más poder y las personas van mermando sus libertades y derechos individuales. Y este tema de la propiedad privada no es baladí, es muy importante, porque, y es una cuestión que hemos venido diciendo en otros programas, lo que realmente hace libre y dignas a las personas no es que la propiedad privada cumpla una función social a favor de un colectivo difuso, sino la propiedad privada a secas, porque esta confiere autonomía a las personas al permitirles no depender de terceros. Y cuando las personas son autónomas y no dependen de terceros, son libres. Y en la medida en que las personas son libres, en esa misma medida son dignas. Tan es así que un esclavo, como dijimos hace unos instantes, no era digno porque no era libre, ya que se es esclavo cuando se es empleado como un medio o instrumento para satisfacer los fines de otros. Y la dignidad humana precisamente implica que la persona sea considerada como un fin en sí misma y no un medio, por supuesto. Lo anterior no significa que el que no sea propietario no pueda ser libre y digno. De hecho, en una sociedad en la que haya muchísimos propietarios, los primeros beneficiados son los no propietarios. En efecto, cuando hay muchos propietarios, el que no lo es puede vender su fuerza de trabajo a los primeros. Y miren, y si no le gusta un empleador puede renunciar y buscarse otro, y de esa manera, y quizás con un poco de suerte, quizás llegue a ser propietario. Y si no lo logra, quizás esté sentando las bases materiales, puedan serlo. Y miren, cuando en una sociedad el Estado le dice a las personas cómo usar sus propiedades para satisfacer las necesidades de otros, las personas terminan perdiendo libertad, ya que no pueden usar sus bienes de la manera que mejor estimen para satisfacer sus propios intereses, sino de la manera en la que un político sátrapa desde el poder le dice que debe usarla. Y eso es inhumano, porque se instrumentaliza al ser humano al dársele a la propiedad una función social que cumplir. En un sistema democrático, mis estimados oyentes, nunca oirán a un político decir, vamos a abolir la libertad, vamos a restringir las libertades, pero lo que sí dicen los políticos, en especial los del gobierno actual de Venezuela, es que vamos a restringir la propiedad privada porque esta cumple una función social en beneficio del interés general. El punto es que cuando desde el Estado se afirma que se va a restringir la propiedad privada porque cumple una función social, realmente lo que se está afirmando es que se van a restringir las libertades individuales de las personas. El solo hecho de que el Estado social reconozca que la propiedad privada no es privada, sino que tiene una función social que cumplir, lo que le permite al Estado instrumentalizarla para cumplir sus fines, ya hace que esto sea un sistema inhumano, porque la propiedad privada precisamente es resultados de procesos evolutivos que la llevaron a hacer algo consustancial con la naturaleza del hombre. Y eso se debe al hecho de que la propiedad privada fue la consecuencia natural y evolutiva de que los humanos hayamos inventado la agricultura, ya que antes de inventarse la agricultura, los humanos estábamos organizados en sistemas de cazadores-recolectores que vivíamos al borde de la subsistencia, de la supervivencia, y con la agricultura empezamos a tener excedentes alimenticios, y con esos excedentes que no nos comíamos, empezamos a comercializarlos, lo que significa que de una u otra manera la propiedad privada y la libertad de comercio surgieron prácticamente en paralelo y, insisto, como consecuencia de haber inventado la agricultura. Pero en definitiva, el Estado social puede invocar el interés social y con ello limitar el goce del derecho a la propiedad. Y eso es inhumano, porque termina instrumentalizando a sus ciudadanos a través de sus bienes. Miren, por otra parte, y en segundo lugar, el Estado social también es inhumano al monopolizar la bondad y la caridad, por cuanto produce incentivos para que las personas de manera voluntaria dejen de cooperar con otros. Miren, si entendemos que el Estado social en su origen, que se remonta a la Alemania de Bismarck, fue concebido como un sistema de organización que conlleva a un dominio sutil de la población al hacerla dependiente de las dádivas del gobierno, podremos así entender cómo esa concepción de Estado Padre que todo lo da termina interrumpiendo y hasta neutralizando los procesos naturales de cooperación espontánea que se dan entre las personas. Miren, y solo basta echar un vistazo a la historia para convencerse cómo el Estado social
impide la consolidación de sociedades de personas autónomas, de personas con respeto propio, de personas independientes y prósperas, ya que este Estado termina por arrebatarles a la gente el sentido de autoestima que da el poder satisfacer y cubrir ellas mismas sus propias necesidades. Miren, antes que aquí yo les quisiera preguntar a ustedes, mis estimados oyentes, antes que el Estado social existiera, ¿quién ayudaba a las personas? ¿Quién daba asistencia médica? ¿Quién daba educación? ¿Quién daba previsión para la vejez? ¿Quién daba la bolsita de comida a los que no tenían que comer? Bueno, miren, entérense, las mismas personas, las familias, los amigos, la comunidad, ya que recordemos que evolucionamos para cooperar y las personas, miren, se organizaban por lo general en sociedades de socorros mutuos, esas personas mutuales, y sucedió que al crearse el Estado social, este Estado se adueñó de esas mutuales que habían nacido precisamente de acuerdos voluntarios entre las personas. Perdón. Fíjense, el Estado social, al monopolizar la beneficencia y la ayuda social, redujo de manera sustancial el número de esas sociedades de socorros mutuos y otras instituciones privadas que dispensaban caridad. Y esas mutuales asistían a las personas y las ayudaban a enfrentar todo tipo de situaciones inesperadas, desde brindar atención médica hasta tender una mano amiga ante los golpes de la vida. Miren, los historiadores han documentado la extraordinaria historia de las sociedades de socorro mutuo que proporcionaban esa ayuda mutua antes que el Estado social las desplazara. Esas sociedades proporcionaban solidaridad social espontánea y voluntaria, proporcionaban seguros contra accidentes, proporcionaban educación, proporcionaban servicios médicos, proporcionaban apoyo moral, proporcionaban tantas cosas. Y todo, miren, de forma voluntaria, y eso fue documentado muy bien por el historiador inglés Simon Cordery en el caso de Gran Bretaña, donde este historiador demuestra que para el año 1900, por ejemplo, en Inglaterra, la mitad de los hombres adultos del total de la población formaban parte de estas sociedades privadas de ayuda mutua. De hecho, los primeros orfelinatos, los primeros ancianatos y comedores para los más pobres nacieron en la Inglaterra del siglo XIX como iniciativas privadas. Miren, igualmente la educación era suministrada de manera voluntaria por las personas a favor de los más pobres, situación de la cual dejó constancia el historiador especializado en educación, el profesor Edmund West, para el caso de Inglaterra. De hecho, en los Estados Unidos, cuando eran colonia inglesa, las familias, las comunidades con sus propias manos construían escuelas, y personas de esas comunidades, de esas mismas comunidades, elegían enseñar a los niños. Y, por ejemplo, en la semana pasada tuvimos aquí al profesor Antonio Canova, que nos hablaba del trabajo que había hecho el profesor James Tulin sobre cómo las personas más pobres de los países más pobres del mundo, cuando la educación pública fallaba, sufragaban su propia educación privada gracias a empresarios que vivían también en estos barrios pobres y que al tener habilidades empresariales se organizaban y prestaban a precios accesibles la educación para estos niños. Otro ejemplo, la Argentina de comienzos del siglo XX, que aunque ustedes no lo crean, estaba entre los 4 países más prósperos del planeta por haber optado por un Estado liberal. Eran los mismos argentinos, las mismas personas como usted y yo quienes ayudaban a los más pobres. Y todo eso sucede porque cuando una sociedad se organiza de una manera tal que permite a las personas, mediante arreglos voluntarios, no solo generar riqueza, sino cooperar entre ellas, libres de toda coacción del Estado, son sociedades, para empezar, con menos pobres y además con más personas que disponen de más excedentes materiales. Y cuando uno dispone de excedentes materiales es más fácil ayudar a los demás, primero a las familiares y amigos, y si tienes más excedentes incluso, pues puedes ayudar a gente desconocida. Es más, y como dije antes, uno se siente bien ayudando a los demás, pero lamentablemente el Estado social, como le roba a las personas el producto de su esfuerzo por la vía de los impuestos, al monopolizar la caridad y hacer bondad con el dinero de otros, eso dificulta que las personas puedan cooperar entre sí. Miren, antes de la llegada del Estado social, las personas fundaban sociedades de ayuda mutua,
las cuales se sostenían con los aportes voluntarios de sus integrantes. Si una persona necesitaba dinero por cualquier razón o urgencia, acudía a la sociedad de ayuda mutua de la cual formaba parte y era socorrida por esta. Pero luego el Estado le quitó a la seguridad social, o le quitó la seguridad social a la sociedad, con lo cual la ayuda social dejó de ser un sistema de aportes voluntarios y por lo tanto la solidaridad dejó de ser una virtud para convertirse en un sistema de reparto estatal, forzoso e ineficiente basado en la coacción del Estado. En conclusión, el Estado social es inhumano al desconocer, dificultar, interrumpir, desfigurar y anular una de las características más esenciales que poseemos los humanos y que está inserto en nuestro ADN, que es el instinto de cooperación. Esto en cuanto, o estas son las razones por las cuales considero, en lo personal, pueden ustedes estar de acuerdo o no, en que, porque afirmamos que el Estado social es inhumano. Pero además, el Estado social es injusto. Y fíjense en esto. Los defensores del Estado social venden la idea de que el mundo es injusto, que las personas son unos egoístas de porquería, y con esos argumentos simplones y mentirosos tratan de justificar que el Estado debe intervenir para evitar o corregir las injusticias y las desigualdades sociales. Claro, esto tendría sentido si los gobernantes fuesen ángeles que siempre buscan el bien de los demás, incluso postergando o sacrificando sus propios intereses. Y la realidad, lo que nos enseña, lo que nos muestra, es que el Estado social es un sistema injusto porque termina beneficiando a los que menos o nada aportan a los demás y termina perjudicando a los que mejor actúan en beneficio de los demás. Si se observa o observamos con objetividad cómo funciona el libre mercado y las ideas liberales, podremos apreciar que los que tienen éxito desde el punto de vista económico son aquellas personas que más benefician al resto, al ofrecerle bienes y servicios de mayor calidad al más bajo precio. Bueno, mis estimados oyentes, estábamos explicando las razones por las cuales el Estado social es injusto, y veníamos señalando precisamente que este Estado parte de la idea de que como las personas como usted y yo somos egoístas, asume que las personas no ayudan a los demás. Este tipo de Estado se basa en esa falacia para asumir entonces el hacer bondad con su dinero, ¿no? Y por supuesto, quienes defienden este Estado, como nosotros las personas, según ellos, no tenemos una gran tendencia a ayudar a los demás, esa es la razón por la cual el Estado asume esa obligación. Y bueno, y veníamos comentando que eso implicaría aceptar que los gobernantes son ángeles que siempre buscan el bien de los demás, incluso, y decíamos, postergando sus propios intereses. Y la realidad nos enseña, nos muestra, nos pone en evidencia que este Estado social termina siendo un sistema injusto, porque termina castigando al más exitoso, al que aporta más a los demás. Y veníamos también señalando que si observábamos cómo opera el libre mercado, vemos que las personas que tienen más éxitos en este sistema son aquellas que al terminan beneficiando mejor y más a las demás personas, ofreciendo bienes y servicios de calidad. Entonces, eso significa, por ejemplo, que la justicia del libre mercado termina traduciéndose que quienes tienen éxito lo tienen no por ser más ladrones o maulas, sino por ofrecerle a los demás mejores bienes y servicios a un menor costo. Podrá haber ladrones, podrá haber estafadores, pero a la larga el mercado siempre termina expulsándolos. Y realmente los que tienen éxito son los que se comportan de una mejor manera,
ofreciendo algo que los demás estiman que les es útil y tan estiman que les es útil, que valoran más el bien o el servicio que les es ofrecido que su propio dinero, al punto que entregan su dinero por ese bien o servicio. A lo mejor la gente termina equivocándose y comprando algo que no sirve, pero de los errores también se aprende y bueno, miren, dejarán de adquirir ese producto para adquirir otro que sí les sea realmente útil. Y realmente en ese sentido y en ese orden de ideas, el Estado social, al instrumentalizar la propiedad, ya que ésta debe cumplir una función social y además al castigar con más impuestos a los que tienen éxito, termina siendo un sistema injusto. Esto significa que los que ofrecen más bienes o servicios de calidad a los otros, el que es más talentoso para trabajar y servir a la satisfacción de los fines de los demás, es al que se le sanciona, es al que se le persigue, es al que se le quita, en definitiva, es el que tiene que pagar más impuestos y eso es injusto. Y todo eso se hace con algo que se llama el impuesto progresivo, según el cual el que más gana, más paga impuestos. Y eso, mis estimados oyentes, rompe la igualdad ante la ley. Y déjenme decirles algo. Karl Marx, en el Manifiesto Comunista, dijo que una de las maneras de acabar con los capitalistas era, entre otras cosas, y precisamente con los impuestos progresivos. Y esa figura de prosapia marxista, comunista, es la que enseñan con gran entusiasmo en las facultades de Derecho y Economía, sin darse cuenta esos ingenuos y adoctrinados profesores, que ese principio según el cual paga más impuestos el que más produce, lo que termina realmente produciendo es que se rompe el principio de la igualdad ante la ley. Es decir, hay personas que empiezan a ser tratadas de manera desigual y eso es injusto. Por ejemplo, miren, cuánto no le debe la humanidad a Rockefeller, a Edison, a Bill Gates o a Steve Jobs, quienes con sus inventos mejoraron la vida de millones de personas, incluso han hecho nuestras vidas más productivas, y son esos individuos a los que el Estado social exige el pago de impuestos más altos con respecto al que paga el que nada aporta a los demás, y todo eso en desmedro de la igualdad ante la ley. Incluso han sido perseguidos como si fueran delincuentes. Miren cuántas veces mi smartphone me ha sacado de apuros en este país. Por ejemplo, cuando estoy en un estacionamiento y el estacionamiento no tiene ni punto y uno no tiene efectivo, y uno con este gran invento puede en minutos pagar el estacionamiento. ¿Cuántas veces uno desde la comodidad de su cama con esto ha podido hacer reservaciones, comprar boletos aéreos, reservaciones de hoteles, reservar un restaurante, cuestiones que antes requerían mucho tiempo y dinero? Y fíjense en esto, y es algo que los profesores venezolanos no dicen, y menos los funcionarios del Estado venezolano. Cuando a los más exitosos el Estado social les cobra más impuestos, aunque ustedes no lo crean, termina perjudicando más a los que menos tienen. Fíjense en esto. Cuando el Estado social le exige al que más gane o al que más gana que pague más impuestos, de una u otra manera está sometiendo al exitoso a una descapitalización que lo lleva a tener menos dinero. Dinero que pudo haberlo usado, por ejemplo, para capitalizar a su empresa, modernizarla, comprar mejores y más modernos equipos, para al final hacer más productiva su empresa. Por supuesto, cuando usted hace más productiva su empresa, los primeros beneficiados son los trabajadores, porque hay que recordar que hay una relación directa entre productividad y salario. A mayor productividad, mayor salario. Incluso cuando el empresario es despojado a través de un impuesto mayor del producto de su trabajo, eso impide que este empresario a su vez pueda usar ese dinero para abrir nuevas empresas, nuevas fábricas, generando así mayores puestos de trabajo. Miren, en una sociedad abierta, en el plebiscito diario del mercado,
los consumidores al asignar sus recursos comprando o absteniéndose de comprar, están actuando según lo que creen es mejor y eficiente para atender sus propias necesidades. Pero luego aparece el Estado para redistribuir ingresos, lo que significa volver a distribuir por la fuerza lo que ya se distribuyó de manera voluntaria en el mercado. Y la mala asignación que hace el Estado de los ingresos de las personas, como explicamos antes, va a causar bajas en las tasas de capitalización y por lo tanto menores salarios e ingresos en términos reales. Y eso es doblemente injusto, porque se le exige más tributos al más exitoso, y eso adicionalmente origina que el aumento de los salarios, en el mejor de los casos, se estanque. Aquí hay que preguntarse lo siguiente: si esa redistribución forzosa funciona y da justicia social, como afirman los defensores de este tipo de Estado, ¿por qué sencillamente el gobierno no decreta que todos seamos millonarios? Entonces, si el monto de los salarios dependen de los niveles de producción y estos a su vez dependen de las tasas de capitalización, la lógica indica que se requieren instituciones y leyes que permitan que esas tasas aumenten, maximizando el ahorro. Sin embargo, el Estado social hace todo lo contrario, lo que termina generando situaciones sumamente injustas que luego son imputadas al mercado. Entonces, mis estimados oyentes, tenemos que el Estado social de entrada es inmoral, es inhumano y es injusto. Ya en un próximo programa terminaremos porque es un tema algo denso y largo, de establecer cuáles son las estructuras y los errores de este tipo de organización social. Y bueno, miren, hemos terminado, ¿no? Gracias por haberme por haber tenido la paciencia de escucharme, con lo cual solo me queda decir que este programa Espacio Liberal llegó a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo el Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles, y en la producción general, quien tuvo el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Muchas gracias. Sintonía 1420 AM presentó Espacio Liberal.